Además de las personas que nos rodean, las sociedades en que vivimos y las historias compartidas, las memorias colectivas, las Malvinas, las crisis, la hiperinflación, la pobreza, la corrupción. Las historias de nuestras sociedades generan esquemas mentales. Por eso con Mateo escribimos este libro, para invitarlos a los argentinos a pensar qué esquemas mentales tenemos como sociedad. No tenemos la verdad nosotros de cuáles son los esquemas mentales. Sugerimos algunos. Somos muy buenos los argentinos para ser solidarios con lo que vemos. En una inundación, yo me acuerdo cuando era parte del centro de estudiantes en mi colegio en Salto, hubo una inundación en Entre Ríos, íbamos a los barrios más humildes, sobre todo nos daban más ayuda económica para mandar a Entre Ríos. Todos los argentinos nos movilizamos cuando vemos el dolor del otro, somos muy buenos en eso. Y quizás un noruego, un sueco, decimos, es más frío. Pero lo que hacen el noruego y el sueco es no permitir la corrupción, exigir obra pública para que las inundaciones no ocurran. También los argentinos a veces nos concentramos solamente en el corto plazo y no miramos tanto el largo plazo. Siempre digo que si la Argentina fuera un hospital, sería básicamente una guardia, donde siempre estamos con lo urgente. Es importante lo urgente, en el hospital es muy importante la guardia, donde suturamos las heridas, frenamos la hemorragia, es muy importante la guardia. Pero el hospital es también prevención, es investigación, es innovación, es internación. En la Argentina tenemos que concentrarnos en lo urgente, pero también tenemos que ver el largo plazo. Y no tenemos que ir a Noruega ni a Suecia para ver países que pensaron en el largo plazo. Acá tuvimos políticas de Estado que pensaron en el largo plazo. No tenemos que envidiar a ningún vecino, ni a un país europeo o a Estados Unidos. Acá, en algún momento, logramos la independencia de la Argentina. Formamos la República, construimos la República, luchamos por la justicia social. Héroes crearon la educación pública. Cuando la generación de argentinos que creó la educación pública vivía en este país, esta sociedad tenía casi el 80% de analfabetos. Argentina, en 1869, tenía 78% de analfabetos. Esos héroes de la patria que hicieron la educación pública, gratuita, igualitaria, construyeron un país y lucharon por un país que no iban a ver. Y en 1947, cuando muchos de ellos estaban muertos, o la mayoría estaban muertos, o todos estaban muertos, Argentina tenía menos analfabetos en 1947 que España e Italia, 13%. Así que acá tuvimos políticas de Estado que miraron el largo plazo. La última fue la democracia. La última fue la democracia. En el 83, toda la sociedad argentina, peronistas, radicales, de derecha, de izquierda, pobres, ricos, todos exigimos democracia y todavía la cuidamos. Y tenemos democracia. No es perfecta, pero tenemos democracia. Yo aspiro a que los argentinos seamos creativos para más allá de las diferencias, que como dije son normales. En todos los países hay diferencias políticas, hay grietas. Los argentinos tendemos a pensar que nuestros problemas son únicos. Miren Estados Unidos, están los republicanos y los demócratas, son dos países totalmente diferentes, o en otros países del mundo también. Si nosotros que estamos acá revisamos el pasado, seguramente tenemos diferencias, y está bien que así sea. Es lógico tener diferencias sobre la historia. Y también es lógico y es razonable tener diferencias sobre el presente. No tenemos que asustarnos por eso. Pero los países desarrollados, justos e inclusivos, son los países que, más allá de sus diferencias sobre el pasado y sobre el presente, logran tener varias políticas de Estado para el bien común. Fíjense si en la Argentina no podemos tener un nuevo paradigma, como nos unió el 83 la democracia.
Para mí, humildemente, y para muchos argentinos, pero yo tengo esta voz y me da el privilegio de decirlo más masivamente que otros argentinos, el nuevo paradigma es el conocimiento. La educación, la creatividad, la innovación, la ciencia, las habilidades cognitivas, emocionales y sociales son y serán mucho más en el futuro la frontera que separe a los países ricos de los países pobres. Y nosotros tenemos que definir qué queremos para nuestro país. El mundo se transforma de manera drástica. Todo lo que estamos viviendo hoy tiene muy poco que ver con lo que vivimos hace 30 años. La manera de comunicarnos, de viajar. ¿Se acuerdan del fax? Del fotógrafo que revelaba los rollos. Todo está cambiando. La salud, la manera de enseñar. El futuro se acerca rápidamente y es difícil incluso predecir cómo serán los trabajos en el futuro. Yo tengo 2 hijos, Manuelita de 11 y Pedro de 8. Ellos van a tener alrededor de 7 trabajos en su vida y la mayoría de esos trabajos no fueron inventados. Yo no puedo preparar a mis hijos, y cuando digo mis hijos, son todos los hijos de los argentinos. Mis hijos son los jóvenes de los argentinos, son todos los jóvenes argentinos. No podemos preparar a nuestros hijos para trabajos que no se crearon, porque no sabemos cuáles van a ser. Pero sí podemos prepararlos para manejar la incertidumbre y para tener un cerebro apto socialmente, cognitivamente y emocionalmente para generar los nuevos trabajos. Y esa es nuestra obligación como país. Hoy el panorama no es fácil. Tenemos malnutrición en un país que produce alimentos para 10 argentinas. Esto es inmoral, es una vergüenza y es una hipoteca social. 2 chicos menores de 2 años, uno tiene algún tipo de malnutrición en la Argentina. Tenemos 1/3 de pobres en nuestro país. Hoy sabemos desde la ciencia que vivir en la pobreza, más allá que uno se alimente bien, vivir en un contexto de pobreza genera conductas que perpetúan la pobreza. Los 2/3 que podemos comer y podemos vivir dignamente, tenemos que ver al 1/3 de pobres como hermanos y no solo ayudarlos, sino sentir su dolor. Tener empatía no es solamente ayudar, sino es sentir el dolor, el sufrimiento de ellos. Como si pasara en una familia, porque un país también es una familia, mucho más grande. La educación no es buena en nuestro país. Fuimos la meca en Latinoamérica en educación. Hoy estamos detrás de los vecinos en varios índices, en varias mediciones. Y en vez de preocuparnos por esto, como sociedad, criticamos los índices de medición. Es como si yo como médico veo a un paciente con fiebre y en vez de preocuparme por curar la fiebre, por bajarle la fiebre y ver la causa de la fiebre, critico el termómetro.